que en vida puedan al mismo tiempo ellos hacer lo que siempre anhelaron. Algunos tener una bella casa, tener la mejor seguridad, también estudiar. ¿Por qué no puede estudiar una persona que tenga 85 años? En nuestro programa de doctorado tenemos un alumno, yo lo tengo, tiene 83 años, es un médico, allá en Venezuela, médico, que le interesa la economía, ¿verdad? Y en consecuencia tiene ese derecho. ¿Por qué no puede una persona jubilada también tener ese derecho? ¿Por qué solamente tiene que ser post-mortem, como dicen? Entonces, con respecto al estudio actuarial, sin duda alguna, yo le digo, por algunas razones especiales, sigo hablando, desde hace varios años nosotros planteamos que en el INPREMA existía, por mal manejo, por mal gerencia, por corrupción, por al mismo tiempo, en la época de Rafael Leonardo Callejas estuvo cerrada la institución y no se ha pagado por la dilapidación de recursos que hubo también en esa época. Ojo, pero claro, todos los gobiernos han utilizado al INPREMA para financiar su propia actividad estatal, todos. Lo que pasa es que después del golpe hay una enorme cantidad de recursos que se han apropiado y que definitivamente ha servido más bien para reprimir recursos de los maestros, para reprimirlos a ellos mismos, porque los han utilizado en el golpe de Estado, no para desarrollar la nación, sino para eso. Es más, trasladaron una buena cantidad de recursos del INPREMA para financiar vía préstamo, supuestamente vía inversión, a otro instituto de jubilaciones. Entonces, así cualquier estudio actuarial va a fracasar. ¿Por qué? Porque un estudio actuarial, de hecho, es elaborado sobre bases técnicas en las cuales se define una relación entre activos y jubilados. Fíjense que el INPREMA, sigo hablando, el INPREMA es una institución joven. ¿Cómo se calcula la juventud de una institución de previsión? Dividiendo la cantidad de personas jubiladas entre el número de activos. ¿Cuántos jubilados hay en este momento en el INPREMA? Entiendo yo que hay aproximadamente 10.000, sobre la base de aproximadamente 60.000 maestros, pongámosle así, porque hay algunos que tienen doble trabajo, otros tienen hasta triple trabajo, otros están en el ministerio y están devengando también como profesores, aunque no presten servicio. Esa es parte de la corrupción. Entonces, usted divide 10 entre 60, entonces le va a dar a 15. Si aún considerando los que están en fila para jubilarse, son 10.000 más, son 20.000, dividido entre 60 le va a dar a 30%. Eso significa que habrá un jubilado por cada 2 activos, ¿no es cierto? 2 activos que están trabajando para sí mismos, o sea, para su jubilación del futuro y para el que ya se jubiló. Pero entonces, lo que debe hacer usted es gerenciar las finanzas como debe ser. Y en Honduras, en el INPREMA, no se ha protegido contra la inflación, no se ha protegido contra la devaluación y como usted muy bien lo decía, hay personas, vea, estoy hablando 6, 7 minutos después y tuve la capacidad de sintetizárselo en 4, pero vamos a seguir. En este sentido, repito, hay acciones gerenciales que no protegieron ni contra la inflación ni contra la devaluación. Hay activos sobredimensionados, fíjense que hay activos que los compraron hace 20 años, que hasta este momento el precio de mercado se corresponde con lo que pagaron 20 años atrás, por ejemplo. Entonces, no pretendamos creer que la insuficiencia de las, como se dice en la jerga, reservas técnicas y matemáticas, que es la cantidad de recursos que sirven para financiar en el largo plazo las pensiones y jubilaciones. Entonces no pretendamos creer que esas reservas técnicas y matemáticas se van a mantener inalterables si existen erróneas y actitudes gerenciales o corrupción o dilapidación de fondos, etcétera, etcétera, etcétera. Así, cualquier actuario, por muy bueno que sea, sus prognosis no le van a funcionar, estamos claros. Nosotros en ese momento establecimos una insuficiencia de reservas técnicas y matemáticas, y digo establecimos porque yo tengo un hermano actuario, ¿verdad? Tiene un doctorado en matemáticas, que no encontró tampoco posibilidades en Honduras, está en Chile. Simple y sencillamente, se lo digo como ejemplo, y él me dijo, mira Nelson, en el INPREMA hay una
insuficiencia de reservas técnicas y matemáticas por aproximadamente, en ese momento, hablamos nosotros de cerca de 6.000 millones de lempiras. Ahora se habla de 75.000 millones. ¿Por qué en 10 años un diferencial enorme? Eso es parte de las cosas que tenemos que investigar objetivamente. No por funcionarios politiqueros que lo han puesto a supervisar las finanzas en Honduras, incluyendo el INPREMA, sino por verdaderos técnicos serios sobre la materia. Es más, yo soy... toda mi vida he trabajado en banca de desarrollo y en finanzas, en organismos también internacionales y supervisando empresas también privadas y de servicio público, pero yo no puedo hacer un estudio actuarial, eso lo puede hacer precisamente un actuario, o sea, capacitado profundamente para hacer ese tema, pero es un tema multidisciplinario en donde tiene que existir actuarios, abogados financistas o abogados corporativos. Tienen que existir al mismo tiempo financistas, banqueros, precisamente sobre la materia, economistas con experiencia en planificación, economistas con experiencia en banca y finanzas, entre otros. De forma tal, ya llevo 9 minutos, que lo fundamental acá es que entendamos que instituciones de previsión tienen que ser profundamente, sin duda alguna, reguladas, pero que responden y son propiedad precisamente de sus beneficiarios exclusivamente. Repito, después del golpe de Estado se han descapitalizado muchas de estas empresas. Analicen exactamente ustedes que cuando en Honduras se han tomado este tipo de decisiones, ya sea el golpe de Estado del 63, o la constituyente, en mi opinión, fallida de 1982, porque fue una constituyente creada por la oligarquía para sí mismo, o el golpe de Estado del 2009, de hecho, casi siempre ha ocurrido que utilizan los recursos del Estado como un botín. Yo simplemente le puedo decir que estamos con los maestros, como siempre hemos estado con los sectores sociales, desde que teníamos aproximadamente 16 años como dirigentes estudiantiles en el Instituto Central. Lo estuvimos también como dirigentes estudiantiles y profesionales en mi querida Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pero al mismo tiempo lo hemos sido en nuestra condición también de dirigentes en los organismos que hemos estado y también en la función política. No sé, ingeniero, no quiero seguir precisamente avanzando sobre este tema, si no hay una retroalimentación, si le parece, y si no, vamos a continuar. Muy bien, realmente que yo había dicho previo a su participación que hablara los 25 minutos para que hiciera la exposición magistral. Entonces yo interrumpo porque siento que está permanentemente preguntándome. Esa es la otra parte de la autocrítica, que uno la acepta pero siempre tiene una respuesta. Y yo diría que la autocrítica es, bueno, si algo me proponen, lo mejoro y no tengo que dar una explicación más porque se supone que es un hombre académico internacional. Entonces no era necesario que me estuviera diciendo constantemente que no hay pregunta, porque suena como que se sintiera un poco incómodo. Yo le dije a Bautista, dígale que exponga los 25 minutos y que haga una génesis del tema, de las jubilaciones y las prestaciones. Pero dado que me consulta, a medio camino yo le digo, mire, y es que estas instituciones se crearon a través del golpe de Estado, o previo al golpe de Estado ya había un cierto manejo administrativo inadecuado. Luego, realmente estaba en las mejores manos durante todo ese tiempo, o como usted lo dice, siempre fueron los ministros de Educación los que lo dirigieron y no los hombres más capaces. Por otra parte, es que yo estoy de acuerdo con usted, estas instituciones son de protección social, pero yo le explicaba que siento que van a desaparecer, porque hay dos razones fundamentales. La quiebra del INPREMA, no sé si tiene respuesta de levantarse, y por otro lado hay quienes están precisamente llevando agua a su propio carril, tratando de que no se recuperen estas instituciones con el objetivo
de que la masa monetaria, los recursos financieros, pasen al sector privado. Ese es un propósito que está bien definido y se ha venido hablando. El caso del INPREUNA, que está dando un momento de colapso, yo le decía previamente, que el INPREUNA está quedando sin capacidad de cumplirle con la jubilación a los trabajadores universitarios. ¿Por qué? Porque la universidad, plaza que se cancela, plaza que no se vuelve a contratar. Y entonces ahí hay alguien que ya no tiene más recursos para aportar y el drenaje de la institución es grande. Entonces, ¿por qué quieren proponer pasar la edad de jubilación a los 65 años? ¿Y por qué quieren proponer que para jubilarse tenga de trabajar 20 años y no que una persona con 5 años tenga derecho a jubilarse? Porque le interesa más la capitalización que el servir a la gente que termina su vida activa. Ahora mismo en la universidad circula la idea de que se suban las cotizaciones para que los capitalicemos, porque ahora ya no es lo mismo que hace un tiempo atrás. La jubilación es más tardía para poderse entregar. ¿Por qué? Porque el drenaje financiero estuvo en el INPREMA, el INPREUNA, el INJUPEN, el Instituto de Previsión Militar. Lo que pasa es que hay instituciones que se fortalecen con fondos colaterales de otros grupos financieros, o mejor dicho, de otras áreas financieras de los mismos grupos. Entonces, yo siento que el esfuerzo por recuperarlo cruza por el camino de los que están a la espera o ansiosos de la quiebra para absorberlo. Verbigracia el caso del Banco de los Trabajadores, que fue quebrado con el propósito de crear otro banco con gente del Congreso y de la Comisión Nacional de Banca y Seguros que fortalecen la idea de un banco nuevo que va a aparecer. Entonces, independientemente de cuál sea el propósito y objetivo para el beneficio social, yo siento que las administraciones anteriores y la politización de los propios maestros en la universidad y en los colegios magisteriales creó esta condición, porque hay que reconocer que ellos mismos se elegían entre ellos y no ponían actuarios ni ponían tampoco expertos. Yo recuerdo que pusieron un profesor en alguna ocasión como gerente del INPREMA y eso no es validero en asuntos financieros. Es lo que le quería decir, doctor. Y bueno, yo diría que con las disculpas del caso ahora sí, yo creo que tiene unos 7 u 8 minutos. No, yo sé que tiene capacidad de sintetizar. Yo lo sé. Yo sé que sí. Lo sé perfectamente. En otro momento nos vamos a referir que el problema de la ansiedad política a veces es porque uno se siente incomprendido. Y entonces, elementos que repite precisamente porque la población le falta captar rápidamente. Y sé también que hay quienes dicen, sintetizar no sirve, porque la población hay que explicarle cómo le pasa a usted cuando está explicando de sus cursos de economía, ¿verdad? De econometría, algunos temas que tiene que repetirlo y repetirlo y repetirlo porque no está listo el cerebro humano para captar tan rápidamente una ecuación tridimensional. Entonces, yo le entiendo a usted, pero no lo tome más que bueno. Yo recuerdo cuando me decía la autocrítica, me molestaba, pero aprendí a absorberla y decir esto es lo bueno y esto es lo malo. Pero yo le tengo a usted respeto y le tengo bastante aprecio. Tal vez Bautista no le explicó que yo quería que usted hiciera una exposición magistral de unos 15 o 20 minutos sobre el tema para que pudiéramos ilustrar a la gente. Le doy la palabra al doctor Nelson Ávila en la capital de Honduras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. No, realmente me disculpa, no escuché yo sobre los 25 minutos, tal vez lo dijo precisamente él, pero en todo caso, aquí lo fundamental es, como usted dice, cómo podemos hacer referencia a muchos temas sustantivos. Yo había dicho, en efecto, que el problema de la descapitalización en muchas instituciones, entre ellas el INPREMA, ha sido corresponsabilidad de todos, y dije, todos los gobiernos, todos han utilizado recursos del INPREMA para financiar muchas de sus actividades, y hasta dije, no necesariamente en términos de eficiencia, etcétera, etcétera. El segundo tema, y usted tiene toda la razón en el sentido de que existen posibilidades de una quiebra de algunas instituciones. Ahora, técnicamente, la quiebra se entiende en la jerga jurídica, usted lo sabe, cuando se ha perdido más de 2/3 del capital. No es el caso en el INPREMA, pero sí, obviamente,
el INPREMA tiene problemas enormes de liquidez y problemas enormes en las reservas técnicas y matemáticas que le impiden en el largo plazo poder financiar precisamente las pensiones y jubilaciones. Pero entonces debió tomarse decisiones trascendentes desde hace mucho tiempo y esa es una corresponsabilidad. Yo no sé si fue exclusivamente producto de